Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarles saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero con estas palabras, mi querido hermano, extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer para nosotros tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomes un tiempo y nos dejara tu nombre, de dónde eres, y si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Diciendo esto, quiero que nos preparemos para el próximo segmento. Próximo segmento estaremos poniendo una alabanza por parte del grupo Primera Fe. Y el título de esta alabanza es En otro tiempo más. Esperamos que pueda ser para la gloria y la honra de Dios. Que el Señor los bendiga. Preparemos nuestros corazones para alabar a Dios. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad por los santos
hermanos, qué bonito saber que ese día llegará cuando vuelva el Rey. El Rey que tú y yo hemos estado esperando volverá. Y ese día está a punto de llegar. La pregunta es, ¿estamos listos? En este preciso momento quiero que preparemos nuestros corazones, porque hemos de pasar al segmento donde vamos a estar abriendo la palabra de Dios y el espíritu de profecías. Y vamos a estar hablando sobre la lucha de Jacob y el ángel, luchando con Dios para encontrarnos a nosotros mismos. Quiero invitarlo a que su familia y usted se una a mí, inclinemos nuestros rostros y oremos. Querido Padre, quiero agradecer por este grupo de tus hijos que se han conectado, porque de alguna manera quieren ser bendecidos por ti en esta tarde. Queremos, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, que tu palabra pueda, Padre, impartir esa bendición que necesita tu pueblo. Es tiempo ya que aprendamos a no estar luchando en contra de ti y podamos dejar que tu Espíritu Santo comience a obrar en medio nuestro. Pido, Padre, que todo lo que nosotros hagamos, discutamos, pueda ser para la gloria y honra tuya, para la edificación de esta tu iglesia y para la salvación de cada persona que escuche este programa. Permite, Padre, que tanto nosotros, los que estemos conectados y los que están por ver este video, puedan ser bendecidos por tu palabra. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Muy contento de que el Señor nos ha bendecido sábado tras sábado y hemos sido consistentes en una serie que ha sido sumamente fascinante. Hoy estamos entrando en el capítulo número 13 de la serie La historia de la redención y vamos a estar hablando de la batalla que estuvo Jacob y el ángel. Y muchas veces en nuestro diario vivir como cristianos, muchos de nosotros nos sentimos como Jacob, que hemos tomado ciertas decisiones en nuestras vidas que no han sido dirigidas por Dios. Y muchas veces estamos en ciertos aprietos, en ciertos problemas, porque hemos decidido basar nuestra vida a como nosotros pensamos que debiera ser y no dejar que sea Dios que tome las riendas de nuestras vidas. Y sentimos que toda nuestra vida espiritual estamos luchando con el mismo Dios. Y quiero ver en el ámbito de la historia de Jacob el tipo de lucha que tuvo Jacob y cómo tal vez muchos de nosotros nos encontramos luchando con Dios de la misma manera. Espero que de alguna manera este tema pueda ser de bendición para usted, su familia y de igual a las personas que vamos a hacerle llegar este video, que el Señor pueda tocar a nuestros hogares, mis queridos hermanos. La primera pregunta que quiero comenzar a hacer, y me gustaría que en este preciso momento cada uno mutezcan sus micrófonos y siéntanse en confianza de compartir. Y quiero preguntarle por qué Jacob temía por lo que su hermano Esaú le pudiera hacer. ¿Qué pasó la semana pasada que hablamos entre estos dos hermanos? Que
que ahora Jacob le temía a su hermano mayor. A ver, ayúdenme a refrescarle esta parte de la historia. Él es... And he was afraid that because he tricked them, not stole, because he tricked them into getting the Abraham's blessing. Not Abraham, Isaac's blessing. He was afraid that Esau was going to kill him. So les está diciendo que ahora Jacob temía por lo que pudiera hacerle su hermano Esaú, porque Esaú fraudulentamente robó la bendición que Isaac le iba a dar a su hermano mayor, hermano Mateo. Él escuchó lo que Esaú había dicho: cuando mi padre muera, yo voy a matar a mi hermano Jacob. Prácticamente estaba huyendo de una sentencia de muerte que prácticamente ahora su hermano le había dicho que le iba a hacer. Interesante. Y queremos que ustedes entiendan que tanto Jacob como Esaú nacieron de Isaac. Isaac era un hijo muy especial porque hemos ido estudiando, porque sabemos que en ese cumplía la promesa que Dios le hizo a su abuelo Abraham, que Abraham iba a ser el padre de multitudes, y se cumplía en su hijo Isaac. Y ahora Isaac tuvo a dos hijos, Esaú y Jacob. Y vemos que en estos hijos llevaba sobre uno de ellos, iba a caer la promesa de que iba a venir la descendencia del Mesías. Y era una promesa sumamente especial, que los hijos habían sido crecidos, educados y enseñados la importancia de ella. Y sabemos que aunque los dos hijos fueron criados bajo una misma creencia, una misma verdad, un mismo mensaje, los dos hijos tenían actitudes sumamente diferentes. A uno le daba igual la primogenitura y otro estaba dispuesto a engañar, mentir, porque entendía la importancia de ella y quería tomarla de forma fraudulenta. Y en muchos ámbitos de nuestra iglesia tenemos muchas personas que, estando dentro de la iglesia, le da igual todas las cosas concernientes a Dios. Tú lo quieres invitar, le dices, hermano, no me invite. O le quiere decir, hermano, queremos hablarte. No, yo no quiero escuchar de esto. Y dentro de la iglesia le da igual las cosas de Dios. Y también vemos otro grupo de hermanos que entienden la importancia de ella, de escuchar la palabra de Dios, pero aún así quieren tomar las riendas de su vida y quieren adorar a Dios como ellos quieren hacerlo, y quieren tomar la forma de servirle a Dios a su forma. Y estamos viendo que son actitudes de personas que están siendo criadas bajo un mismo techo, pero tristemente una mentalidad completamente alejada de Dios, porque ambos hijos, la forma de pensar era absolutamente incorrecta. Entonces, dice que Jacob, en medio de su angustia, porque ahora estaba por regresar a su hogar, que ahí fue donde nos quedamos la historia, ahora iba de regreso para su hogar, salió de Labán, de su suegro, caminaba con todos sus criados, con su esposa, sus hijos, y ahora iba de regreso a su tierra, una tierra que no había visto por muchos años. Pero ahora Jacob tenía miedo porque su hermano dijo que tan pronto lo viera, lo iba a matar. Ahora Jacob temía, pero Dios le dijo que regresara. Y cuando estaba estudiando este capítulo, dice que Jacob, en medio de su angustia, comenzó a orar a Dios durante toda la noche. Y esta pregunta quiero hacerle. ¿Y qué vio la sierva de Dios, Elena G. de White, mientras Jacob oraba? ¿Qué le pasó a Jacob mientras él estaba orando? A ver, ¿quién quiere compartir? Vio la escalera. Vio la escalera. ¿Y qué pasó con esa escalera? Que representaba a Dios y la humanidad y el pueblo de Israel, que iban era la promesa de Dios, del Mesías. Okay. ¿Qué más vio? Hubo algo, porque acuérdense que estamos en la parte de que con el ángel. ¿Qué pasó con esa parte? ¿Nadie se acuerda? Vio ángeles que subían y bajaban por esa escalera. Muy bien. Miren esto, voy a leerle esta parte, es sumamente interesante. Dice la sierva de Dios, en su angustia, Jacob oró a Dios durante toda la noche.
Y dice la sierva de Dios, se me mostró que un ángel estuvo de pie ante Jacob. Y este ángel le presentó la verdadera naturaleza de su error. Le presentó todo lo que Jacob había hecho para obtener algo que no se podía robar. Y es algo que quiero nuevamente recalcar. La bendición de Dios no se puede robar. Número uno, tú no puedes robar algo que no se puede tomar. Solo Dios la puede dar. Entonces dice, cuando que estamos hablando de Jacob, cuando el ángel intentó irse, Jacob se aferró a él y no lo dejó partir. Le suplicó con lágrimas, afirmó que estaba profundamente arrepentido de sus pecados y del mal que había cometido contra su hermano, por cuya causa había tenido que abandonar durante 20 años la casa de su padre. Y se aventuró a mencionar las promesas de Dios y las señales de su favor de que tanto en tanto había recibido mientras estuvo ausente. Ahora comenzó un conflicto entre Jacob y este ángel que se le había presentado. Y el ángel, cuando se le presentó, lo único que hizo fue mostrarle las faltas que había cometido. ¿Y por qué decidió Jacob luchar con el ángel? A ver, ¿qué fue lo que incitó a Jacob a ponerse a luchar con el ángel? ¿Qué ustedes piensan? Para que le dé la bendición. Para que le dé la bendición. ¿Y qué importancia tenía la bendición? ¿No, acaso ya él no tenía la primogenitura? ¿Por qué buscaba una bendición? A ver, ¿qué importancia tenía esa lucha que él decidió tener con el ángel para obtener una bendición? A ver. ¿O no es importante? ¿Qué ustedes piensan? Lo que habla ella. ¿Ustedes piensan que no es importante esa bendición? Sí, yo creo que era importante porque la bendición demostraba que su arrepentimiento había sido sincero y eso permitía que él recibiera la bendición. Esa bendición significaba, gracias Luis, que su arrepentimiento había sido que sincero y que por ende había recibido ¿qué cosa? Bendición. El perdón de sus pecados. El perdón de sus pecados, mi querido hermano. Si hay algo que es sumamente esencial para cualquier pecador que se arrepiente, es tener la certeza, tener la seguridad de que Dios te ha perdonado, mi querido hermano. Eso es sumamente importante para cualquier pecador que en realidad se ha arrepentido. El que no se ha arrepentido le da igual, mis queridos hermanos, pero el que se ha arrepentido genuinamente busca el perdón, el agrado, la aceptación de Dios. Y vemos que Jacob no fue una excepción. El ángel le mostró todo lo que él había hecho y ahora Jacob, delante de este ángel, esta figura tan especial delante de él, había entendido que todo lo que había hecho por su propia fuerza, por su propia astucia, había desagradado a Dios. Y ahora entendía que lo había hecho absolutamente todo en su vida mal. Los consejos que recibió de su madre habían sido erróneos y habían causado la separación de él con Dios. Y ahora él estaba buscando esa bendición. En otras palabras, estaba buscando la aceptación, el perdón, mis queridos hermanos, de Dios. Y dice, el patriarca luchó con el ángel toda la noche para suplicar su bendición. Este parecía resistir sus oraciones, recordándole continuamente sus pecados mientras trataba de alejarse. Pero Jacob había resuelto aferrarse al ángel, no por la fuerza, sino gracias al poder de la fe viviente que él tenía. Y en medio de su angustia se recibió a su íntimo arrepentimiento, a la profunda humillación que había experimentado por causa de todos los errores que había cometido en su vida. Y dice, el ser celestial estaba escuchando su oración con aparente indiferencia.
tratando continuamente de liberarse de él, podía ver el ángel ejercido su poder sobrenatural para lograrlo, pero prefirió no hacerlo. Y cuando yo leí esa parte de que el ángel pudo haber utilizado el poder que él tenía celestial y haber zapateado a Jacob fuera de él, pero no lo hizo. Y aquí está la pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Por qué el ángel, ustedes piensan, no utilizó ese poder sobrenatural que tenía, hermano Mateo? Bueno. Eso es interesante ahí, porque todavía le faltaba la aprobación de Dios, que fue ahí cuando Dios le hizo la aprobación. Dijo que cuando le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Jacob. Dice, tu nombre no será Jacob más, será Israel. Interesante. ¿Qué otra opinión? ¿Alguna otra persona tiene una opinión en cuanto a por qué el ángel no utilizó su poder sobrenatural sobre Jacob? Les. Maybe it would have been unfair. It would have been a disadvantage, and it wouldn't have been, you know, like an equal fight, something to that context. Okay, so Les dice que tal vez no hubiese sido una pelea justa porque hubiese sido una pelea en desventaja, dado a que el ángel tenía un poder, saber cuántas veces mayor que la que tenía Jacob. ¿Alguna otra forma de pensar ustedes tienen por qué el ángel en ese preciso momento no utilizó su poder sobrenatural para zapatear a Jacob y prefirió seguir forcejeando con Jacob cuando en todo momento pudo haberle ganado, pero decidió seguir forcejeando? Bueno, sabía que como él tenía miedo a su hermano, ¿no? Pudo haber pensado que mientras él estuvo durmiendo, que era el hermano que lo estaba atacando. No, pudo haber pensado que era el hermano que lo estaba atacando. Muchas gracias, Edwin. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión por qué Jacob estuvo forcejeándose con el ángel y el ángel no decidió utilizar su poder? Yo tengo una pregunta, Edwin. Okay. Disculpa, tengo una pregunta. Ahí dice que el ser celestial, cuando estaba orando Jacob, aparentemente era indiferente. O sea, ¿y por qué esa razón? O sea, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Por qué era aparentemente indiferente? ¿Hay una razón por eso? Ok, buen punto. Y estamos en la misma área que estamos discutiendo. Cuando estaba diciendo que estaba mostrando indiferencia, es como muchas veces nosotros cuando vamos a la iglesia y decimos que nos hemos arrepentido, muchas veces el decirlo no es lo mismo que haberlo sentido y que ese mismo arrepentimiento provoque en ti que quieras realizar un cambio. Aquí estamos viendo que el ángel sabía, y era como estaba diciendo el hermano Mateo, que todavía Jacob, escuchen bien, todavía Jacob, dentro de todo lo que se estaba sintiendo, quería el ángel, dice aquí es donde el ángel quería ver que Jacob demostrara que sabía que se había arrepentido. Aquí es donde dice, aquí es donde con nuestras acciones le demostramos a Dios lo que en realidad hay en nuestros corazones. Y el ángel se quedó indiferente porque quería ver si Jacob en realidad se había arrepentido. Se puso a forcejear con él para ver qué tanto Jacob anhelaba, ¿qué cosa? Esa bendición. Pudo haberlo ganado fácil, pero el ángel se mantuvo sin que hubiera ningún cambio de favoritismo o menos hacia él. Se quedó así flat para que Jacob fuera en que en todo momento le demostrara con sus acciones si su corazón había sido cambiado, si cuánto anhelaba esa bendición. Y muchas veces nosotros nos sentimos mal por el pecado que hemos cometido. Muchas veces sentimos vergüenza por el pecado que hemos cometido, pero no estamos dispuestos a luchar por ese perdón. Porque para luchar por ese perdón muchas veces tenemos que rebajarnos. Tenemos que aceptar delante de la persona que le hicimos el daño y ir a pedir disculpas. Y eso muchas veces la persona que tiene que pedir perdón en nuestra sociedad le hacen ver como que es una persona inferior. Como que fuiste el insignificante, el más bajo. Cuando Dios nos enseña a ti y a mí que la persona que pide perdón es una persona que Dios está levantando.
que Dios le está dando una oportunidad. Y aquí vemos que Jacob le estaba demostrando con sus acciones a Dios mismo que se había que arrepentido. Y que lo más que anhelaba en su vida, en esa misma noche, lo único que anhelaba era entender de que Dios había mirado su corazón, había mirado su lucha, el empeño que puso para demostrarle a Dios que sí se había arrepentido, que estaba dispuesto a cambiar. Pero lo más que le interesaba era que Dios lo perdonara. Quería la aprobación misma de Dios. Y muchos de nosotros, cuando hemos pecado, ¿cuánto hemos luchado si hemos hecho algún esfuerzo para buscar la aprobación de Dios? De que ya Dios nos ha perdonado, de que ya Dios nos ha aceptado, que Dios acepta lo que nosotros hacemos. Y es interesante, dice, y al ver el ángel que no podía persuadirlo mientras estaba luchando, tratando de que, ríndete, ya déjate de pedir perdón, en realidad tú no te has perdonado. Y el ángel, ¿qué determinó hacer? Pues Dios dice, la palabra de Dios dice, cuando vio que no podía persuadir a Jacob para convencerlo de su poder sobrenatural, lo único que hizo fue tocarle el muslo. Le hizo así, solo le tocó el muslo y con solo tocarlo, ¿qué pasó con el muslo? Se dislocó inmediatamente. Imagínate el poder que tenía, solo lo tocó. Y ahora, yo no sé, algunos de ustedes se han fracturado algún hueso, se han tenido esa sensación de dolor por una fractura. Yo me he fracturado muchas veces el tobillo. Y déjenme decirles que es un dolor muy agonizante, bastante fuerte. Y ahora quiero que miren la situación en la que se encuentra Jacob. Jacob se siente arrepentido, está triste, se siente mal por todo lo malo que ha hecho. Y ahora, en adicional a eso, ahora tiene un dolor físico. Un dolor físico en el que tiene que determinar si atiende su dolor o sigue luchando para buscar la aprobación de Dios. Pero tiene que entonces decidir si va a luchar en medio de ese dolor, en medio de esa angustia. Y aquí es cuando muchos cristianos no podemos dar la milla extra como lo hizo Jacob, porque muchos nos hemos arrepentido. Queremos buscar la aprobación de Dios, pero nos llega la enfermedad, nos llega el dolor. Y cuando llega la aflicción, ahí decimos, ¿para qué te quiero servir? Si mira, la situación me ha ido peor cuando te he buscado. La situación se me ha ido peor cuando quiero consagrarme, cuando quiero dedicarlo todo a ti. Es cuando las cosas peor se ponen. ¿Para qué quiero servir a un Dios que cuando más lo busco, cuando más le quiero ser fiel, ahora es cuanto más dolor tengo, cuanto más sufrimiento tengo que pasar? Y en medio de ese dolor, Jacob tenía que tomar una decisión, mis queridos hermanos. Y es la misma decisión, mis queridos hermanos, que tú tienes que tomar. En el medio del dolor, en el medio de la aflicción, tú tienes que decidir si te vas a aferrar a Jehová, si le vas a creer a Jehová. ¿Qué hizo Jacob en medio del dolor que sentía? Dice la sierva de Dios, pero el patriarca no quiso abandonar sus fervorosos esfuerzos por causa de un dolor corporal. Nosotros no debemos desmayar nuestra fe porque nuestra salud ha fallado, porque ha venido la aflicción, el dolor. Dice, quería Jacob obtener una bendición y el sufrimiento físico no logró distraer su mente de este propósito. ¿Qué cosas Satanás ha traído a tu mente para desviarte del propósito que tú tienes cuando vas delante de Dios en busca de esa bendición? No permitas que el enemigo desvíe, ni siquiera con el dolor, la aflicción, la bendición que tú has venido a buscar, mi querido hermano. Quería obtener una bendición. Su determinación fue más fuerte al final del conflicto que lo que fue al comienzo. En medio del dolor, ahora peleó más fuerte. Su fe aumentó en fervor y perseverancia hasta el mismo fin.
Y dice la sierva de Dios y la palabra de Dios que Jacob estuvo peleando con el ángel toda la noche hasta el amanecer. Hasta el amanecer, mis queridos hermanos. Estaba dispuesto a no dejar ir el ángel sin que el ángel primero le diera la bendición. Y dijo, déjame, el ángel le dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices, mis queridos hermanos. Y cuando estamos delante de Dios y sabemos que nuestros hijos no están andando bien, que nuestra esposa y nuestro esposo no están andando por donde debiera, le decimos a Dios, no te dejaré hasta que no bendigas mi hogar, hasta que tú no salves a mis hijos, hasta que tú no salves a mi esposa, a mi esposo. Tenemos que luchar, mis queridos hermanos, por esa bendición. El ángel entonces le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob, el varón, y le respondió, mi nombre es Jacob. Y el ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que de ahora en adelante la gente te reconocerá como Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Alabado sea Dios. Porque Dios, sabiendo que nosotros somos débiles, nos da una lucha en la cual tú y yo podemos vencer si nos aferramos a sus promesas. Alabado sea Dios. La lucha no va a ser en vano. Al final obtendremos la victoria. Ahora, le voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Tenía Jacob fe, sí o no? Explíqueme su respuesta. Jacob, ¿tenía fe, sí o no? Cuando estuvo luchando con el ángel, Jacob en esa lucha manifestó que tenía fe, ¿sí o no? Sí, él lo manifestó. Sí. Dice, la fe perseverante de Jacob por fin prevaleció. Lo que lo ayudó a vencer fue su fe. Se aferró con firmeza del ángel hasta que obtuvo la bendición que deseabas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu papá, por tu mamá, por tus hijos, tu esposa, tu esposo? Parecía que ya no iban a venir. Pero el Señor te dice, no te des por vencido. Confía en mí. Y la seguridad del perdón de sus pecados. Y así Jacob se aferró. Él es. Yo tengo un comentario. I want to say it in English. This is so deep because it just goes to show you that if we ever have a sin that we don't ever confess and we tend to forget about it, that's not good because it follows us, you know? And that's why we have to always ask God to help us remember if there's a sin that we haven't asked forgiveness for us to ask. Because if we don't ask, that can be the one thing that makes our soul lost, you know? Interesante ese punto que Liz nos acaba de poner y voy a abundar más sobre él más adelante. Va por la misma línea. Pero ella acaba de mencionar que es sumamente importante que nosotros confesemos nuestros pecados a Dios. Porque cuando no confesamos nuestros pecados a Dios, eso nos pone en esa duda con Dios. Pero voy a entrar un poquito más adelante. Liz se me adelantó y va muy bien. Pero yendo a este punto dice, ¿qué hizo Dios como muestra de que lo perdonó completamente? ¿Qué fue lo que hizo Dios que mostró que perdonó a Jacob completamente? A ver, hermano Mateo. Le dio la autoridad y la responsabilidad de poder llevar el nombre de Israel, el pueblo de Dios, hacia adelante y llevar a su familia y enseñarle a sus hijos y a su familia el amor de Dios y la preparación para el Mesías cuando viniera. Okay. ¿Qué más? Bueno, yo pienso, ¿verdad? No sé, Dios siempre nos deja una bendición y él sí tenía fe de que Dios lo iba a perdonar. Él tenía sus debilidades y se vieron en su vida, pero al luchar con ese ángel, el ángel sí lo iba a bendecir. A Jesús. Ahora él no lo sabía. ¿No? Y luego pienso
que siempre Dios nos da una señal y no sé, puedo estar equivocada, tú me sacas de esa equivocación a la duda, hermano Ángel, hermano Edwin, pero al dislocar el muslo, le dejó esa señal de que sí, Dios había hablado con él y sí, él pudo ver que sí había vencido, aunque sintiera un dolor físico que quizá no era tan fuerte, al dolor que tenía de saber que todavía no había sido perdonado. Sí, Dios lo bendijo grandemente aún en medio del dolor. Okay, muchas gracias, hermana Kia. Hermano Luis, veo su mano. Para mí fue que los propósitos, cambió los propósitos que tenía Esaú. Cambió los propósitos que tenía Esaú. Esa fue la manera que tú piensas que Dios lo perdonó completamente. ¿Ok? Ahora, miren en esto interesante. Voy a leer aquí lo que dice la sierva de Dios en cuanto a este aspecto. Dice ella lo siguiente. Su nombre cambió entonces de Jacob, el suplantador, a Israel, que significa príncipe de Dios. Alabado sea Dios. Es cierto de que Dios cuando lo tocó le dio el dolor, pero el dolor fue la causa para que Jacob, en medio del dolor, le demostrara a Dios que él quería qué cosa, la bendición, que no permitió que esa aflicción fuera el obstáculo para que entonces se diera por vencido. Pero la razón por la cual la sierva de Dios dice que Dios mostró que lo había perdonado fue porque cambió su nombre de suplantador a Israel, que significa príncipe de Dios. Y ahora, pregunta que le hago a ustedes. ¿Piensan ustedes que Dios hará eso con nosotros? Interesante esto, pero la Biblia nos dice que una de las cosas que van a pasar cuando nosotros entremos a la santa ciudad va a ser que el Señor nos va a dar una piedrita. Y esa piedrita tiene algo especial. ¿Qué tiene esa piedrita? Un nombre nuevo. Un nombre nuevo, alabado sea Dios, porque Dios nos ha perdonado y ha cambiado nuestra vida de pasado, de tiniebla, de soledad, de dolor. Y ahora Dios nos da un significado mucho mejor al haber sido perdonados por Dios mismo. Alabado sea Dios. No hay una diferencia entre lo que pasó con Jacob a lo que va a pasar con nosotros, mis queridos hermanos. Y dice, entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Y allí lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Era Cristo quien estuvo con Jacob aquella noche. Con él luchó y a él retuvo con perseverancia hasta que éste lo bendijo. Jacob estuvo peleando con Jesús mismo, hermano Mateo. Mira, eso es tremendo, eso es tremendo. Porque el único que podía dar esa bendición y esas promesas era Cristo Jesús, que era el ángel, era Cristo Jesús, y el único que tenía la autoridad para dar esas bendiciones era Jesús. Amén. Y mira, hermano Mateo, gracias, porque hoy mismo estaba hablando con una hermana y me hizo la misma pregunta. Yo le dije, hermana, espérese que lleguemos al tema, que estaba ansiosa. Pero quien únicamente puede cumplir, dar la bendición y esas promesas es Cristo mismo. Ni siquiera los ángeles pueden darle eso. Quien únicamente puede darlo es Cristo, mis queridos hermanos. Y dice que el Señor le escuchó las súplicas de Jacob y cambió los propósitos del corazón de Esaú, que era lo que había dicho Luis. Dijo, no sancionó, sin embargo, su conducta equivocada. Su vida estuvo llena de dudas, perplejidades, remordimiento por causa de su pecado, hasta el momento cuando luchó fervientemente con el ángel y tuvo la evidencia de que Dios lo había perdonado. Una vez Jacob tuvo la seguridad de que Dios lo había perdonado, desde ese preciso momento su vida cambió. Y muchos de nosotros, vas a ver muchos cristianos dentro de la iglesia sufriendo porque han confesado sus pecados, pero no han creído de que Dios los ha perdonado.
y viven toda una vida del cristianismo en sufrimiento y en dolor por el mero hecho de que dudan de que Dios los ha perdonado. Y Dios quiere recordarnos a ti y a mí en esta tarde de que su perdón no tiene límite, mis queridos hermanos. Y cuando nosotros entendemos de que Dios nos ha perdonado completamente, nuestra vida cobra sentido, propósito. Alabado sea Dios. Y ahora podemos ver las cosas de un punto de vista totalmente diferente. Entonces, pero hubo algo curioso. Cuenta la historia que mientras Jacob estaba luchando, iba de camino a su hogar, su hermano se enteró de que su hermano venía de camino. Y dice que él tomó 400 de hombres de su ejército y se fue a buscar a su hermano. ¿Con qué propósito Esaú iba de camino para ver a Jacob? A ver, hermano Mateo. Eso es tremendo, eso es tremendo. Dice la sierva del Señor, si leemos y estudiamos, ella nos da la contesta a esa pregunta. Dice que él venía con intención de hacerle daño, pero el ángel de Jehová también se le apareció y le dijo, cuídate, que no le hagas daño. Interesante ese punto. Y voy a darle un detallito más que a mí me emocionó cuando lo leí. Porque es cierto, Esaú iba de camino con el único propósito de cumplir lo que él había prometido. Y lo que le prometió es, cuando te vuelva a ver, te voy a matar. Él ¿tiene un comentario? Pero Dios le había revelado a Esaú que there were angels surrounding Jacob and that God was with him. Muy bien, Dios le había revelado y tenía ángeles rodeando a Jacob. Y es muy bueno en ese punto. Y voy por esa misma línea tuya, Lev. Dice aquí que a mí, mira, te digo, a mí me emociona. Y yo alabo y glorifico a Dios porque así como trabaja Dios. Dice la sierva de Dios, pero mientras Jacob luchaba con Jesús aquella noche, con el ángel ahí debatiéndose, dice que Dios envió otro ángel en medio de la batalla y la aflicción que tenía Jacob con Dios. Dios envía en ese preciso momento, en ese preciso instante, y envía otro ángel para tocarle el corazón de Esaú mientras Esaú dormía. En su sueño vio a su hermano exiliado por 20 años de la casa de su padre, porque temía por su vida, y notó su dolor al enterarse de que su madre había muerto. Vio la humildad de Jacob y a los ángeles que Dios lo rodeaban. Sonó que cuando lo encontrara ya no tenía la intención de causarle daño. Cuando despertó del sueño, y ya vemos que el ángel les reveló todo lo que sufrió su hermano por causa de todas las decisiones y cómo ahora, en ese preciso momento, su hermano se había arrepentido genuinamente. Mientras Jacob está luchando, ya Dios le está revelando la vida de Jacob a Esaú. Y dice la sierva de Dios que cuando Esaú se despierta, contó el sueño a sus 400 hombres y le dijo que nadie se atreviera a hacerle mal a su hermano, pues el Dios de su padre, ese Dios que él había estado ignorando, estaba ¿con quién? Con Jacob. Ahora sí, genuinamente, Jacob había recibido ¿qué cosa? La bendición, la primogenitura, la aceptación, la aprobación de Dios mismo. Alabado sea Dios. Y cuando nosotros tenemos la bendición, la aprobación y la aceptación de Dios, ¿de qué tenemos que preocuparnos, mis queridos hermanos? Hasta los que son enemigos de Dios reconocen la bendición de Dios y se alejan. Dice, y que cuando se encontraran con él, les dijo, ninguno debe hacerle daño a Jacob. Sabemos que cuando se encontraron los hermanos, en realidad ese encuentro hubo un perdón genuino que surgió entre los dos hermanos, pero ese perdón genuino surgió gracias a que Dios cumple sus promesas de restablecer la familia. Alabado sea Dios. Dios cumple sus promesas de que si tu hogar ha sido dividido, está siendo destruido, Dios lo va a restablecer
cuando tú busques la aprobación, la aceptación, la bendición de Dios, mis queridos hermanos. Y mientras estemos nosotros luchando con Dios, habrá otro ángel restableciendo tu hogar, tu familia. Alabado sea Dios, mi querido hermano. Dios cumple sus promesas. Según el libro de la historia de la redención, ¿qué representa Jacob y qué representa Esaú? A ver, ¿quién entendió esa parte? Cada uno de ellos tienen un significado y un propósito para nosotros hoy, en el tiempo del fin. ¿Qué representa Jacob y qué representa Esaú? A ver. Hermano Luis. Jacob representa a los justos y Esaú a los impíos. Muy bien. Y qué tristeza, y voy a hacer esto, porque si ustedes se acuerdan, ¿quién era el mayor? ¿Esaú o Jacob? Esaú. Esaú. ¿Quién se supone, bajo la tradición del hombre, que recibiría la bendición y la primogenitura? Esaú. Esaú. Y las decisiones tomadas en la vida de Esaú lo llevan hoy día a que él represente el pueblo impío, el pueblo que se rebelará en contra de Dios. Y Jacob, que era el usurpador, el malo, que aceptó y permitió que Dios obrara en su vida, hoy en día representará a los justos del tiempo de fin. Y quiero leerle, no me atrevería a tratar de parafrasear lo que la sierva de Dios dice en cuanto a esto, se lo voy a leer porque es sumamente lindo, especial, y sé que va a ser de bendición para nosotros. Dice, Jacob y Esaú representan dos clases, Jacob a los justos, Esaú a los impíos. La angustia de Jacob experimentó cuando Esaú marchaba contra él con sus 400 hombres, representa la angustia que experimentarán los justos cuando se promulgue el decreto de muerte contra ellos inmediatamente antes de la venida del Señor Jesús. Pues nosotros vamos a sentir esa misma angustia que sufrió ¿quién? Jacob. Ahora, mira cómo ella le explica. Dice, cuando los impíos se reúnan alrededor, se llenarán de angustia, pues al igual que Jacob, no podrán ver salvación para sus vidas. El ángel se puso delante del patriarca y este se ansió de aquel y luchó con él toda la noche. Así también los justos en su momento de prueba y angustia lucharán en oración con Dios como Jacob luchó con el ángel. Los justos en su angustia mental clamarán a Dios día y noche para verse libre de la mano de los impíos que los rodean. Dice, Jacob confesó su indignidad. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Los justos en su angustia se sentirán profundamente convencidos de su falta de mérito. En el tiempo del fin, nosotros ni nos creemos mejor, al contrario, estamos preocupados porque estamos pensando qué pecado hemos cometido que no nos hace ser aprobados por ¿quién? Por Dios. Y dice, al igual que Jacob, aquellos que hemos confesado nuestros pecados y hemos confiado en Dios, nos aferraremos a las promesas de Dios por medio de Jesucristo, hechas precisamente para que pecadores tan dependientes, tan desesperados, podamos arrepentirnos. Dice, el patriarca se aferró fielmente del ángel en su aflicción y no lo dejó partir mientras suplicaba con lágrimas. Este le recordó los errores pasados y trató de librarse de él para probarlo. Así también tú y yo seremos probados los justos en el día de su angustia para que nosotros manifestemos la fortaleza de nuestra fe, nuestra perseverancia y que somos inconmovibles en nuestra confianza en el poder de Dios para librarnos. Ahí es cuando nosotros tenemos que demostrar si en realidad hemos creído y confiado en Dios. Dice, Jacob no quiso desistir, tú tampoco desistas, mi querido hermano.
Si estás por salirte de la iglesia, este no es el tiempo para salirte. Este es el tiempo para aferrarte más al Señor. Sabía que Dios era misericordioso. Jacob sabía que Dios podía perdonarlo y recurrió a esa misericordia. Señaló su pasada tristeza por todos los errores y se arrepintió. Insistió que lo librara de la mano de Esaú y su oración oportuna continuó toda la noche. Al recordar de todos esos errores, sabía que tendría que recibir la ayuda de Dios o si no, perecería. Se aferró fuertemente al ángel e insistió en su pedido con clamores fervientes, angustiosos hasta que prevaleció. Así, mis queridos hermanos, ocurrirá con nosotros los justos. Cuando recuerden los acontecimientos de nuestras vidas pasadas, nuestras esperanzas casi desaparecerán. Pero cuando comprendamos que es un caso de vida o muerte, clamaremos fervorosamente a Dios y permitiremos que tenga en cuenta nuestra tristeza pasada por nuestros pecados y su humilde arrepentimiento. Ofrecerán entonces de día y de noche sus fervientes peticiones a Dios. El Señor no habrá oído la oración de Jacob, ni habría salvado misericordiosamente su vida si Jacob no hubiese arrepentido antes del error que cometió, pretender obtener la bendición de Dios por medio de un fraude. Nadie puede robar lo que únicamente Dios puede dar, y es la bendición. Ahora, una pregunta. ¿Por qué es sumamente importante que nosotros los cristianos, para el tiempo del fin, haber confesado nuestros pecados y estar aprobados delante de Dios antes que venga el tiempo de angustia? Escuchen esta pregunta. ¿Por qué es sumamente importante para el tiempo del fin que tú y yo hemos confesado todos nuestros pecados y estar aprobados delante de Dios antes que venga el tiempo de angustia? A ver, hermano Mateo. Porque ningún pecado que no sea confesado puede ser perdonado. Que ningún pecado que no haya sido confesado no pueda ser perdonado. ¿Qué más? ¿Por qué usted cree que es sumamente importante que antes de que llegue el tiempo de angustia, tú y yo hemos confesado todos nuestros pecados? ¿Nunca lo habían pensado? ¿O pensaban arrepentirse cuando estén cayendo las plagas? ¿Por qué es que tenemos que tener ya eso resuelto antes de que ese evento suceda? Porque cuando pase ese evento, si no hemos confesado nuestros pecados, estamos más que perdidos. Muy bien. Si cuando pase ese evento no lo hemos hecho, estamos más que perdidos. Hermana María. Yo pienso porque ya el tiempo de gracia ha terminado y ya no vamos a poder arrepentirnos de nuestros pecados. Interesante ese punto. Le voy a leer esta cita y quiero que presten atención porque me tocó mi corazón y me ha hecho ver que tengo que trabajar en este aspecto y pienso que de alguna manera cada uno de nosotros debiéramos trabajar. Dice la sierva de Dios, los justos, como Jacob, manifestarán una fe sin claudicaciones y una ferviente determinación que no serán avallazadas. Significa que los que habremos aceptado a Jesús, que somos fieles, nos hemos arrepentido, no vamos a claudicar cuando venga la prueba, porque ya nuestra confianza está plena en ¿quién? En Jehová. Pero hay un pequeño problema que la sierva de Dios ha visto y amonesta al pueblo de Dios, que puede ser una causa para que tú abandones la barca. Mira lo que dice la sierva de Dios, dice, serán conscientes de su indignidad, pero no tendrán pecados ocultos que confesar. Los que ya están siendo sellados para salvación no van a tener pecados ocultos que confesar porque ya lo han ya lo han confesado. Y ella dice, si alguno de los justos tuvieran pecados ocultos que no han confesado y no se hubieran arrepentido de ello, uno nada más que tú hayas dejado por ahí en el baúl, dice ella, cuando los recuerde, porque Dios nos va a hacer recordar qué cosa, todos nuestros pecados, cuando ese pecado llega a tu mente, dice, cuando los recordaran, justo en el momento cuando los torturan
el temor y la angustia y una intensa sensación de indignidad se sentirán agobiados. Ahora dice, espérate, me están torturando, voy a sufrir y hay un pecado que yo no confesé, que yo no perdoné. Significa que en vano estoy aquí sufriendo, pero en realidad estoy perdido. Y ahora eso pone a este justo en tela de duda si Dios lo puede salvar o no. Ese único pecado puede ser aquel que te torne a que tú te des por vencido y te entregues al diablo. Y dice, la desesperación de este justo destruirá su ardiente fe, porque ahora duda. Y dice, y no tendría confianza para rogarle a Dios con fervor por su liberación, porque dice, ya Dios no me va a perdonar. Y ese pecado que tú dejaste ahí fue la causa para que tú ahora te costara la salvación. Y dice, y dedicaría esos preciosos momentos a confesar pecados ocultos y deplorar su condición desesperada. Lo único que puede salvar nuestra vida es que confiemos en Dios y aún en medio del dolor, confiemos que Dios nos puede perdonar y confesemos nuestros pecados. No podemos dejar nuestra vida cristiana tapando nuestros pecados, los pecados de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros hermanos de la iglesia. Tenemos que confesarlos. Tenemos que trabajar en ellos. Y déjenme decirles que es mucho trabajo nada más trabajar con los pecados nuestros. ¿Eso no es? Porque pecamos constantemente. Pero hay muchos hermanos que se pasan la vida, Luis, te voy a usarte de ejemplo, porque sé que tú no te molestas, pero van a haber muchos hermanos que van a estar mirando los defectos del hermano Luis y siguen encima del hermano de Luis y se procuraron por molestar a Luis, a que Luis cambiara, y Luis tratando de hacer lo posible por cambiar. Pero cuando llega el tiempo del fin, decimos, oh, tuve tanto tiempo molestando a Luis y me olvidé de quién, de mí. Y ahora cuando llegan las dudas y cuando venimos a ver, claudicamos cuando debimos ser fieles a Dios. Dios no quiere que nosotros estemos ocupados mirando los pecados ajenos. Mírate en el espejo de la palabra de Dios, confiesa tus pecados y confía en Jehová. Pecado que no hayas confesado será el pecado que te hará caer, mis queridos hermanos. Será el pecado que te hará dudar si Dios te ha perdonado o no. Y la sierva de Dios ha dejado esta cita sumamente importante para el pueblo de Dios, para que estemos listos para el tiempo de fin. Muchas personas que no leen las citas inspiradas, les costará la fe en el tiempo de fin. Por no haber prestado atención a este punto que es sumamente vital. Dice, ¿cómo describe el profeta Daniel? Se me está acabando el tiempo. Tengo que avanzar. Dice, ¿cómo describe el profeta Daniel el tiempo que se avecina sobre este mundo cuando Miguel Jesús se levanta en favor de su pueblo? Si buscan en su Biblia el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, Daniel está teniendo una visión y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Miguel es quién? Jesús. El gran príncipe de parte de los hijos de tu pueblo. Pero cuando Miguel venga y se levante, dice, y será un tiempo de ¿qué? De angustia, mis queridos hermanos, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Le voy a leer, usualmente quiero mantenerme en base al libro de la historia de la redención, pero creí prudente traer una cita de la sierva de Dios del libro Primeros Escritos, en la página 85, donde la sierva de Dios da un poquito más de luz en cuanto a lo que es el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia de Jacob. Son dos tiempos de angustia y nosotros el pueblo adventista tenemos que reconocerlos. Y la sierva de Dios dice, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente del sábado. El comienzo del tiempo de angustia mencionado aquí no se refiere al tiempo cuando comienza a ser derramadas las plagas. Esto pasa antes. Y dice, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan. Mientras Cristo está en el santuario. Mientras Cristo está en el santuario, todavía el tiempo de ¿qué?
de gracia todavía está. Y está sucediendo un tiempo de angustia previo antes de que caigan las plagas y antes de que Jesús se ha levantado del trono. Y dice, y en este tiempo, cuando está determinada la hora de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. ¿Qué debemos abandonar los hijos de Dios y a dónde deben irse a ver llegar el tiempo de angustia? Dice la sierva de Dios que cuando nosotros veamos que el tiempo de angustia llega, nosotros los santos tenemos que hacer algo sumamente importante. Y en Primeros Escritos, página 282, pueden después coger este video y buscarle esas páginas. Dice la sierva de Dios lo siguiente: vi a los santos abandonar a las ciudades y los pueblos y a juntarse en grupos para vivir en los lugares apartados, en los campos. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Alabado sea Dios, porque el Señor suplirá nuestras necesidades aún en el tiempo de angustia. Otro punto más que dice la sierva de Dios: ¿cuál será el temor y la preocupación mayor del pueblo de Dios durante el tiempo de angustia final? ¿Cuál va a ser la preocupación nuestra del pueblo de Dios cuando esté pasando el tiempo de angustia final? En Conflicto de los Siglos, página 677, la sierva de Dios dice lo siguiente: aún cuando los redimidos se vean rodeados de enemigos que traten de destruirlos, la angustia que sufre no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador, que dice: yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo. El pueblo de Dios verdadero, cuando están siendo perseguidos, están siendo torturados, están por ser matados, el pueblo de Dios no está angustioso y sufriendo por las personas que lo están persiguiendo. Esa no es la preocupación del pueblo de Dios. La preocupación del pueblo de Dios es no haber confesado algún pecado que dejaron escondido, guardadito, que nadie lo sepa en la iglesia, si no me hubiesen bojado, si no me hubiesen quitado el cargo. Y por ese pecado que están ahí aguardando, le dan ellos, piensan de que Dios no los va a salvar. Interesante ese punto. Y vuelve ella, lo recalca en un segundo libro, que nosotros debemos que confesar que todos nuestros pecados para el tiempo de fin, porque eso puede ser una causa para tú caer, menguar. Dice: ¿quiénes escaparán de los engaños sobre la inmortalidad del alma el domingo como día de reposo y los otros engaños en el tiempo de fin? Conflicto de los Siglos, la página 683, más adelante dice: solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán el mundo. Solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras. Pero muchos las hemos leído, pero también los que hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones. Hemos vivido lo que predicamos. Hemos confiado en sus promesas. Hemos decidido sufrir por creerle a Dios. Seremos protegidos de los poderosos engaños de la persecución que nos avecina en el tiempo de fin. La palabra de Dios nos amonesta y nos da la aseguranza de que Dios estará a nuestro lado. Última pregunta para esta noche: ¿por qué se nos concede un tiempo de prueba antes de la segunda venida de Jesús? Si vamos a estar pasando esa prueba, estamos pasando por ese tiempo de angustia, ¿por qué Dios permite que sus hijos tengamos que pasar un tiempo de prueba justamente antes de que Él venga? Hermana Les. To see how faithful we are, to make sure that we're going to remain faithful. It was like when Noah went into the ark.
it didn't rain right away. He waited 7 days to see their patience. So it's going to be the same thing with us. It's to test how faithful we are. Se le está haciendo para ver cuán fieles nosotros somos, como en el tiempo de Noé, que tuvieron que entrar y mostrar su fidelidad. ¿Alguien más tiene una opinión por qué Dios nos concede un tiempo de prueba antes de la segunda venida de Dios? La sierva de Dios dice lo siguiente, dice, se concede a todos. Escúchenme bien, no solo a los cristianos. La sierva de Dios dice que se les conceden a todos un tiempo de prueba a fin de que se preparen para el día del Señor. Si alguien descuida esa preparación, le hacen este capítulo, el capítulo 13, esos últimos dos párrafos, la sierva de Dios dice, si alguien descuida esa preparación y no presta atención a las fieles advertencias dadas, estarán sin excusa. La lucha fervorosa y perseverante de Jacob con el ángel debería ser un ejemplo para todos los cristianos. Venció porque tuvo determinación y manifestó persistencia. Todos los que deseen la bendición de Dios se aferran de sus promesas y sean tan fervientes y perseverantes como Jacob, triunfarán como él, alabado sea Dios. Hoy se ejerce tan poco la verdadera fe, dice la sierva de Dios. En nuestro tiempo, la iglesia verdadera está ejerciendo poca la verdadera fe. Y la de muchos profesos creyentes es tan débil porque son negligentes en las cosas espirituales. Todo lo concerniente a Dios no nos interesa. Si alguien nos invita, nos molestamos. Si alguien te comparte algo que tiene que ver con Jesús, se molestan contigo, se enojan. Y somos cristianos, decimos, y andamos enojándonos con las mismas cosas de Dios. Porque hemos sido negligentes en las cosas espirituales, mis queridos hermanos. Se nos hace fácil compartir cosas que no tienen sentido, de que si la vacuna es mala, de que si el presidente hizo esto, de que si va a haber una guerra por allá, y las cosas que edifican no las compartimos, mis queridos hermanos. Dice, no están dispuestos a esforzarse. La generación cristiana no están dispuesta a esforzarse ahora, a negarse a sí mismo. Lo que conocen es por lo que escuchan de otros, no por lo que han estudiado ellos mismos. Han dejado que su vida espiritual sea lo que diga el líder y no lo que yo he tenido caminando con Jesús, hablando con Jesús. Y dice que hemos llegado a un punto en el que no estamos dispuestos a esforzarnos, a negarnos a nosotros mismos, a agonizar ante el Señor, a orar largas y fervorosamente para obtener una bendición. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has derramado de rodillas tus lágrimas suplicándole a Dios que te perdone, que te dé una segunda oportunidad, que salve a tu hijo, que salve a tu esposa? ¿Cuándo ha sido la última vez que has luchado con Dios? Oh sí, hermano, yo lo hice allá en el 1971, fue mi última lucha con Dios. Hemos perdido el tiempo, mis queridos hermanos, porque tenemos que luchar por nuestra bendición todos los días. Y no podemos dejar que Dios se vaya sin que bendiga nuestro hogar, sin que bendiga nuestra vida. La fe que prevalecerá finalmente durante el tiempo de angustia debe ser puesta en práctica cada día ahora, mi querido hermano. Esa fe tiene que ser puesta en práctica. Si tú no pasas por la gente que te rechazan, ¿cómo vas a probar tu fe? Dios quiere que te mantengas firmes. Los que no hacen esfuerzos vigorosos, dice la sierva de Dios, para ejercer hoy una fe perseverante, no estarán preparados para vivir la fe que los capacitará para estar en pie en el día de la prueba. Dice la sierva de Dios que si hoy no hemos mantenido firme en las pequeñas pruebas que Dios ha dado para que tú le seas fiel, cuando venga la prueba mayor, caerás, fracasarás, porque la fe se desarrolla con los desafíos de todos los días que tenemos.
Todos los días tenemos que mostrarle al mundo al Dios que le servimos, al Dios que confiamos. Y esa fe se va fortaleciendo día tras día. Llega la aflicción, llega la pérdida del trabajo, la familia se destruye, pero yo confío en Jehová. Yo le soy fiel y Dios se manifiesta en mi vida y más creo porque sé y he visto cómo Dios se ha manifestado en nuestro hogar. Y esa fe se va fortaleciendo. Y cuando llega el tiempo del fin, he visto un Dios que ha estado caminando conmigo toda mi vida. Y cuando llega el tiempo del fin, lo único que hago es confiar porque sé que Dios ha estado conmigo toda mi vida. Pero si no he caminado nunca con Dios y nunca he experimentado lo que Dios puede hacer en mi vida, cuando llegue el tiempo de fin serás el primero en salir, mi querido hermano. Hoy estoy haciendo un llamado a ti, mi querido hermano, que me escuchas. Que entienda que luchando con Dios es cuando te encuentras contigo mismo. Es cuando te das cuenta que necesitas el perdón de Dios. Es cuando te das cuenta, cuando luchas con Dios, que necesitas esa bendición, que necesitas la aprobación de Dios, la aceptación de Dios, que ya no es tiempo de vivir en el pecado, que es tiempo de decirle, Jehová, toma control de mi vida, porque entiendo que tomando el control de mi vida, lo que me espera es vivir contigo en la mansión celestial. Hoy la decisión es tuya, mis queridos hermanos. Por mi parte, como les digo en otras ocasiones, yo y mi familia serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová como lo dice en su palabra. No nos avergonzaremos del evangelio, porque el evangelio que nosotros hemos estudiado y vivimos es para vida. Es lo que nos sostiene, mis queridos hermanos. Y es tiempo ya de que tu hogar sea levantado por el mismo poder del Espíritu Santo. Espero que este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Si quieren leer un poquito más, les voy a hacer referencia a que vayan al libro del conflicto de los siglos. Le hacen del capítulo 36 hasta el 43, donde la sierva de Dios habla todo lo que va a acontecer en concerniente. Yo solo le di pequeñas citas a lo que el pueblo de Dios va a sufrir y cómo el no haber confesado nuestros pecados puede ser el ayo para que tú caigas. Cómo el pueblo de Dios tiene que comenzar a prepararse ahora, aumentando la fe ahora para que podamos estar listos para el evento que está por suceder. Muchos cristianos piensan que este evento va a suceder dentro de 50, 100 años. Si eso es lo que tienes en mente, estás perdiendo el tiempo. Mi Dios viene pronto y Dios quiere que tú y yo estemos listos. Te exhorto, te animo a buscar de Dios. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, no tengas miedo a acercarte a un hermano, preguntarle. Hermana Mercedes, ¿tiene un comentario? Sí, a veces nos preguntamos, o las personas, en algún momento nos preguntamos, bueno, ¿por qué somos nosotros el Israel espiritual? A mí me parece, además de aprender en esta lección y haber leído la historia de Jacob antes, que la palabra Israel no fue la intención para llamar a una nación. La palabra Israel, nosotros nos podemos llamar Israel espiritual, porque son aquellos que luchan con ese ángel para ser bendecidos. Son aquellos, esa es la lucha que todos podemos obtener. No necesariamente tenemos que ser parte de esa raza, como le llaman ellos, sino todo aquel que luche con el ángel de Dios para ser bendecido a través de leyendo su palabra y a través de cada día mantenerlo en esa oración para recibir la bendición de nuestro Dios, se puede llamar Israel. Israel somos tú y yo. Amén. Además de eso, hay otra lección en esta que podemos aprender, me parece a mí, que el enemigo ese es nuestro enemigo y aquellos que se levanten contra nosotros, no es nuestra lucha hacerle cambiar la mente, porque Dios tiene el poder de poder cambiar ese corazón. Nuestra obligación o nuestro deber es orar para que ese cambio suceda, para que Dios intervenga
y cambia el corazón de aquellos que un día se levantarán contra nosotros. O que a veces, por una situación u otra, se levantan contra nosotros en un centro de trabajo, en una misma iglesia, alrededor nuestro. Aquellos corazones que se levanten contra nosotros, Dios le puede tocar y Dios puede cambiar a esos corazones. Amén. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta con respecto a lo que hemos dialogado? Hermano Mateo. Esto que hemos estudiado es tremendo. Y lo que dijimos, el problema es que cada uno de los que van a ser sellados para el día de la redención, para la venida de Cristo, para el día de angustia, we have to have a personal relation with Jesus. And that is the point. Interesante ese punto que Mateo nos dice que cada uno de nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios. Y ese es el punto crucial y estoy sumamente de acuerdo. No hay tiempo que perder. Nuestro Salvador viene. Pero Dios viene por un pueblo que ha estado relacionándose con Él. Hemos confiado, hemos dependido en Él. La pregunta en esta noche. ¿Somos nosotros parte de ese pueblo? ¿Somos parte de ese pueblo al que Dios viene a buscar? Te quiero invitar en esta tarde a luchar con Dios. Porque luchando con Dios te encontrarás a ti mismo. Encontrarás que tiene una necesidad. Y la necesidad es la aceptación de Dios. Vivir para agradar a Dios. En Él está nuestra salvación. Pero lo único que quiero que se lleven en esta noche es lo siguiente. Dios nos ama. Dios quiere salvar a nuestra familia, a nuestros hogares, a nuestro matrimonio. Pero Dios quiere que tú le muestres a Él que tú quieres dejar que Él haga un cambio en tu familia. Que Él haga un cambio con tu vida. Y entre ese propósito de que Dios quiere que tú solo lo demuestres, terminarás luchando con Él. Terminarás cara a cara ante Dios. Y delante de Dios no podemos aparentar porque Dios lo conoce todo. Y ojalá, mis queridos hermanos, que cuando estemos delante cara a cara a Dios, Dios pueda ver que en nuestros corazones lo único que hay es un corazón arrepentido. Un corazón que está dispuesto a ser entregado totalmente a Él para hacer únicamente su voluntad. Únicamente de esa manera podremos ser aceptados ante Dios. Bueno, vamos a entonces orar para que culminemos. Querido Padre, estoy sumamente agradecido porque nos has mostrado que tú nos amas, que tú nos cuidas, tú nos bendices. Le mostraste a Jacob cuáles fueron sus errores. Y cuando nosotros estamos ante el espejo de la Biblia, nos damos cuenta cuáles son nuestros errores. Pero dice tu palabra que Jacob se arrepintió. Jacob luchó contigo porque entendía, Padre, estaba buscando tu perdón, estaba buscando tu aprobación, tu aceptación. Y hoy nosotros, tu pueblo, hacemos lo mismo. Nos hemos dado cuenta que te hemos fallado, que muchos de los problemas que estamos teniendo en nuestro hogar han sido nosotros, las decisiones que hemos tomado. Pero hoy levantamos nuestra oración ante el trono de la gracia para que, Padre, tú mires nuestros corazones, mires nuestras intenciones, mires nuestro proceder. Y queremos decirte que queremos tu aceptación, queremos tu bendición, queremos tu perdón. Restaura nuestra familia, restaura nuestras vidas. De todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor me los bendiga, mis hermanos. Cuídense, protéjense y los veo la semana que viene con el favor de Dios. Amén. Feliz semana. Feliz semana. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubiesen conectado y han recibido la bendición de Dios. Queremos extenderle, como hacemos cada sábado,
otra invitación para que la próxima semana, 1 de mayo a las 5:30 de la tarde, se vuelva a conectar a través del Zoom para que estudiemos el capítulo número 14, los hijos de Israel. Un tema sumamente interesante. Te esperamos, mis queridos hermanos, con los brazos abiertos a esta tu iglesia adventista de Percha Cibernética. Que el Señor los bendiga.